Qué bueno poder estar una vez más acá en este medio de comunicación como es Grace TV. Les saluda el pastor Franklin Ramírez y en esta hora también acá con nosotros el pastor Eddie. Bienvenido, pastor, a este programa que estamos iniciando todo este proceso para la bendición del Señor. Amén. Bueno, sí, bendecimos a todos nuestros televidentes, que es un placer estar delante de todos ustedes y ustedes delante de nosotros, que no nos vemos, pero sabemos que están ahí. Y es honroso estar compartiendo este espacio con nuestro amado y querido Franklin, que sabemos ha sido una bendición para este pueblo argentino. ¿Y qué podemos decir? Grace TV o Gracia, canal de Gracia. Sí, definitivamente el énfasis es importante. Muchas veces se considera un asunto a veces diríamos, de obras y hay gente que inclusive ha venido a este país trayendo ese tipo de tradición, ¿verdad? Pero en verdad nosotros creemos en la gracia de Dios, esa gracia que nos abrazó, que no podríamos estar acá, Pastor Eddie, si no fuera por esa gracia de Dios, ¿verdad? Sí, quizás deberíamos aterrizar en un texto bíblico que para que ese concepto se quede mucho más definido, sería la palabra, porque nosotros no somos salvos sino por gracia, o somos salvos por gracia, eso es lo que dice textualmente la palabra del Señor, hablando en el libro de Efesios 2:8. Y cuando nosotros encontramos la gracia, no es otra cosa que en el centro el amor de Dios manifestado. Sumado a esto, la gran expresión, ¿verdad?, de que el Señor dice que nosotros no lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y eso nos pone en una posición bien cómoda, porque nos persiguen muchos enemigos que están adentro de este mismo texto bíblico, o sea, la Biblia. Y uno de ellos es, por ejemplo, el legalismo. Otro de ellos es el tradicionalismo. El tercero es la religiosidad. Y son enemigos muy activos, muy agresivos. Yo le llamo hasta cierto punto bacterias asesinas. ¿Qué piensas tú del concepto de la legalidad? Si lo pudiéramos definir, se refiere a un concepto, digamos, de leyes impuestas por los hombres o vamos a términos mayores que eso? Yo siempre he visto esto como algo que cuando nosotros pensamos en legalismo, creemos que aplica al término de que esto es lo que se debe hacer en cuanto a justicia. Pero en la justicia de los hombres no obra Dios. Y ahí es donde está el detalle. Entonces, podemos decir que cuando el hombre aplica principios para demandar orden, realmente, inmediatamente, se sale lo que es la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios se sale, ¿qué quiere decir en otro orden? Porque justicia quiere decir dar la medida. Cuando ya se sale la justicia de Dios, la medida no se da. Con mucho de que hay ley que se está aplicando, porque viene lo legal. Pero como no tiene a Dios, no da la medida. Sí, y ya que estamos tocando esta temática de la gracia, casi que el legalismo viene a querer borrar la gracia. Es tal vez un extremo diferente o contrario a lo que es la gracia, porque la gracia es estar bajo la justicia de Dios. Y el legalismo más bien podríamos decir, como una definición, pienso, depender de la justicia de los hombres. Exacta, y precisamente en el mismo lenguaje de reino se encuentra el concepto. Y por qué no decirlo, que esa legalidad nos pone en desventaja y nos absorbe la gracia. Por ejemplo, estar libre con la libertad que Cristo os hizo libre.
y no volváis a estar bajo el yugo de servidumbre. Y cuando hablamos de esa libertad, cuando llega el legalismo, inmediatamente se acentúa. Indefectiblemente pasa. El legalismo cierra, no da espacio de apertura. Sí, cuando Pablo habla en esos términos, dice que caer de la gracia por causa de esta parte, digamos, legalista de la aplicación de leyes, es como caer de Cristo. Es decir, la gracia se une con Cristo. No, nosotros estamos en la gracia producto del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y Él nos introdujo en la gracia y nos permite vivir bajo esa cobertura, pero eso no significa que podemos hacer lo que queramos. Obviamente no. Lo que pasa es que volvemos al concepto. Quien maneja lo legal es lo que determina la justicia. Entonces el hombre que no tiene al Señor no puede manejar la justicia correctamente. Decía un sabiondo de nuestra cultura dominicana y un estadista tremendo, conocedor de los principios del derecho, Juan Box, decía que todos los estados y los gobiernos son todos corruptos. Y ese principio lo dijo un inconverso, pero escribió un libro más grande que esta Biblia que tenemos nosotros aquí, llamado El Rey David. Y entonces el hombre se interesó mucho en esa vida, agarró la Biblia y sacó toda esa amplitud histórica que dejó mucho que desear en el país, y cómo este hombre habló y versó mejor que muchos de nosotros en relación a lo que es el Rey David. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Este hombre trae un corazón lleno de justicia y en el país se le consideró como uno de los baluartes. Yo creo que es el legalismo, la fuerza que impera a través del hombre o la mujer o individuos que sencillamente toman de rigor que lo que ellos establecen es lo que se va a llamar justicia. Pero la justicia es muy afectiva, de que sencillamente en ocasiones Dios llama al culpable, lo llama inocente. Y a veces al inocente lo pone como culpable. Sí, al principio de la plática tú mencionabas un poco, hablaste de legalismo y también hablabas un poquito del concepto de la religión. Entonces, es atinado mencionar que el que está, digamos, en una postura de desarrollar una vida bajo el término del legalismo, estaría viviendo una religión. Y podríamos marcar este otro aspecto, que el que está en la gracia está realmente viviendo una vida, como decías ahorita, libre en Cristo. Exacto. Podríamos decir en otra manera también, para irnos ya a ver que el legalismo está precisamente viciado de lo que es el hombre no renovado o el hombre no nacido de nuevo. Y cuando toma la justicia, que inclusive puede ser hasta la misma palabra de Dios, que es el libro de la ortodoxia, de lo que es la legalidad de todas las cosas. De hecho, todo nace aquí en este libro, milenialmente hablando. Todos estamos conscientes de eso. Y observamos que los hombres, cuando le ponen la mano a este libro, sin entregar su presencia, o sea, su persona, cuerpo, alma y espíritu, a la presencia de Dios, pueden manejar tienen unos manejos, vamos a decirle así, porque ya no es asunto que pueden manejar, sino que van a tener unos manejos, si no pueden separar lo que es el legalismo, dentro de que hay un portador de no justicia divina, o sea, el hombre que no tiene el corazón entregado a la justicia divina, que eso es espiritual, más que literalmente hablando de leyes, que ya estamos cayendo al término más común que está en la palabra, que es la ley. Sí, ahora que mencionabas
este texto bíblico que mencionaba de la libertad de Cristo y todo, que según recuerdo está basado en el libro de Gálatas. Ahí precisamente Pablo tiene una pequeña disputa con otro de los apóstoles, Pedro, y la disputa era en el aspecto de que un Pedro estaba en un tiempo de transición, pareciera todavía, saliendo de cierta mentalidad, porque es una mentalidad también el legalismo, y entrando a entender más y más la gracia de Cristo. Sorprendente que un Pablo que no anduvo con el Señor en el sentido físico, tuvo mayor revelación de la gracia que aquellos que anduvieron con el Señor, y es sorprendente eso. Pero el caso de Pedro, en esa etapa en la que él estaba, se comportaba en una forma delante de unos y luego delante de otros cambiaba. Como que quedándole bien a los hombres, o bien buscando no ser criticado, no ser enjuiciado, no ser, diríamos, señalado. Y muchas veces eso pasa cuando se tiene esa mentalidad legalista, porque cuando se escuchan temas como los que estamos ahorita tocando, la gente dice, wow, entonces yo no estoy bien, o hay algo que tengo que ajustar en mi concepción del cristianismo. Pero si estás en un ambiente diferente, entonces, aunque tú crees diferente, pero te acomodas para evitar ese enjuiciamiento. Y pues yo creo que Dios no nos quiere así. Dios nos quiere totalmente introducidos en un concepto de gracia, dependientes de Él, queriendo agradarle a Él, no por imposición, no por leyes necesariamente que nos digan, sino por amor, por voluntad propia, porque le adoramos, porque lo aceptamos, porque en nuestro corazón hay el deseo de querer hacer la voluntad de Él, y entonces caminamos en esa gracia. Y entonces nosotros mismos nos santificamos, o mejor dicho, permitimos que el Espíritu Santo nos santifique, producto de que hemos entendido de que Él es la manifestación mayor de la gracia de Dios en nosotros, en el sentido de que nos convirtió en templos del Espíritu sin nosotros humanamente calificar, porque no es que calificamos para ser templos, pero el Señor, por su gracia, permitió que fuésemos templo. Exacto. Aquí Franklin lo está diciendo perfectamente tal y como está en la palabra del Señor, y un poquito más allá de lo que muchas veces se oye, porque eso es otra cosa. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el concepto legalismo, muchas veces nos atribuimos el ser abogados de la defensa, nos convertimos en precursores de la ley, nos vamos a hacer inclusive baluarte y estandarte, o sea, que enarbolamos de que manejamos bien el Evangelio, porque tenemos mucho que señalar, lo que yo le llamo el Evangelio del dedazo. Wow, está bueno eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar el Evangelio, que no es que no deja de contener leyes, el Señor dio muchas leyes, pero el Señor sabía que ese pueblo no iba a cumplir las leyes, porque le faltaba un acondicionante que no iba a poder venir en esa sazón o en ese tiempo, que vendría después. Y de ahí sacamos la conclusión, por ejemplo, que con razón ese pueblo dio tanta vuelta en el desierto, 40 años. Y mientras más el Señor le hablaba y mientras más le imponía leyes, ellos se hacían más rebeldes, se hacía una sublevación isiolítica, como se le llama a eso, o sea, tocaban fondo cada vez más en ellos mismos, en su propia comunidad, contra el mismo Dios, era tan fuerte el legalismo, óigame bien, que los hombres se aborrecían el concepto de lo que era esa libertad de Egipto, comparada con lo que eran esas leyes, y preferían adoptar
el vigilar y observar la ley, porque la ley era el que pecaba en uno de esos principios de ley, era reo de todos los demás. Por decir, de los 10 mandamientos, los 9 ya estaban fuera de efecto. Entonces para ellos eso era casi traumático, llamémosle así. Y ellos decían, bueno, nos sacaste con mano fuerte y eso es gracia. Pero cuando se viene al cumplimiento del mandamiento y ellos no hallan que la gracia había descansado en ellos, por eso es que tenía que venir la esencia de la gracia, lo que yo le llamo, que era Cristo trayendo precisamente esa sangre que vendría a transformar, porque la gente no entiende que dentro de esto todos nosotros empezamos a quedar ahí convictos, porque cuando ya viene la gracia es imposible. Tú puedes procesar la idea de que vas a concebir el pecado y que te vas a meter en él, pero la gracia te dice, ya no puedes. Y si lo haces, te vas a tener que arrepentir en el momento. Y más allá, sin que haya nadie diciéndote nada. Y es que cuando tú hablas de la venida del Señor, el Señor vino a un ambiente legalista. Se encontró con una serie de grupos existentes allí, los que leemos la palabra y motivamos a los televidentes que la leamos, ¿verdad? Habla de los fariseos, habla de los saduceos, de los herodianos, como algunos de los grupos, los escribas, que se encargaban de todo lo que era la transcripción de la ley. Y el Señor se encuentra con un grupo, diríamos, de personas, rabinos, inclusive sacerdotes, que habían pautado todo lo que era la Escritura y la habían llevado a un aspecto tan legalista. Según tengo entendido, ¿sabe, pastor? Se habla de que los fariseos y todos estos grupos agregaron a la ley de Moisés, que se considera, digamos, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Números, Deuteronomio, Levítico, le agregaron cerca de 300 leyes de los hombres. Y cuando el Señor está, por ejemplo, confrontando, porque la gracia, cuando entra la gracia, confronta el legalismo. Eso es correcto. Y entonces, cuando el Señor confrontaba a estos grupos y se refería a ellos y hablaba de esas leyes que ni ellos mismos cumplían, que eran imposiciones, que eran cuestiones donde por fuera tenían una apariencia, pero por dentro había suciedad, y los llamó sepulcros blanqueados, como diciendo, por dentro estáis muertos, aunque por fuera tenéis evidencia de vida. Él les estaba confrontando a todas esas leyes que ellos habían agregado al todo lo que era la vida del pueblo de Israel. Y entonces, pues ahí Dios no estaba necesariamente de acuerdo. Y es que es un hilo muy delgado también, pastor, porque también dentro de todo lo que es el contexto de la vida del Señor, tiene que haber disciplina, tiene que haber normativas. Porque si en una congregación, en una iglesia o en una familia no se establecen normas y disciplina y ciertos parámetros, inclusive de tener que traer un castigo, por ejemplo, a los hijos. Entonces hay un desbordamiento de toda una serie de flaquezas, de debilidades del ser humano, que entonces hay un aprovechamiento, hay, como dice el dicho, le da la mano y te quiere tomar el codo. Sí. Entonces, tiene que haber todo aquello, pero a la vez tiene que ser bajo el fundamento de la gracia. Obviamente es así. Lo que pasa es que nosotros en Reino hablamos siempre de fundamento apostólico y profético. Y uno de los primeros problemas de lo que mal disfrutan, porque no es que lo disfrutan, muchas mentes, comenzando en los púlpitos, donde están los grandes hombres de Dios, que le dan curso a todas estas jurisdicciones de iglesia en diferentes partes, es cambiar o mover lo que es el fundamento. Agarrar la piedra angular y
ponerla de techo. Eso no es permitido en la Biblia. Y por otro lado, agarrar el techo y ponerlo de piedra angular. Por ejemplo, el texto es categórico. Dice, somos salvos por gracia. Y luego hay un puente que se da. Como decir, poner lo que es visible de primero, el techo, y el fundamento, que es lo no visible, pero que debe estar puesto, más bien olvidarse de él. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, somos salvos por gracia. Ese es el fundamento. Eso es, en el diseño del reino, el fundamento es la gracia. No existe una ley. Aunque estemos predicando ley, no existe una ley. Lo que existe primero es una gracia. Luego dice que existe una fe. Dice, y hay un medio. Y ese medio es un puente, que es categórico también. Dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que cuando la gracia llega, lo que pasa en nuestras vidas es que se arma el puente y aparece la persona de Cristo, que por cierto lo vemos junto a los ladrones, y Él está ahí en el centro, Él es el puente. Y asimismo, cuando llega a nuestra vida, entonces nos imparte esa gracia. Ahí fue una de las mayores evidencias de la gracia de Dios, porque aquel estaba condenado a la muerte por ser ladrón y quién sabe cuántas cosas más había hecho, y en ese momento creyó y recibió gracia. Claro. Y aun cuando estuviese allí, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremenda la gracia de Dios. Y ahí cuenta algo muy importante, que iba a llegar ahí, pero qué bueno que me interrumpiste. Y no es una interrupción, sino más bien una intervención. Queremos decirte, a ti, amigo televidente, a cada uno de ustedes que están disfrutando este tiempo de la palabra del Señor, que cuando el Señor está ahí en ese puente, alguien tenía que estar del lado donde comenzaba la gracia. De eso no hay duda, porque gracia obviamente tiene un origen y estaba representada en extensión en la persona de Cristo que estaba en el centro, que se amplificaba con estos dos señores que se conocen siempre como los dos ladrones. Pero uno de ellos no se identificó. Entonces hay otro origen humano, que es el que se identifica. Dice, tú y yo estamos aquí porque somos culpables. Okay. El otro decía, es cierto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no te bajas y nos baja a nosotros, Hijo de Dios? Y ahí apreciamos y distinguimos el concepto de que que dice, nosotros estamos aquí porque somos culpables. Entonces se necesita reconocer que en la gracia, todo el que viene al Señor lo primero que dice es, me reconozco culpable. No existe un punto de partida para cubrir el otro lado, que es decir, ponerse del lado donde está la gracia y donde está el Señor, ¿ok? Y el otro que se queda allá, que por último ese es el lado malo, exactamente, donde termina el puente, donde dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe que es el Señor, y luego dice, y esto no es de vosotros. Don de Dios. Sino que es un don de Dios. Y luego dice que no es por obra. Y ahí es exactamente donde vive mucho pueblo, en ese lado, de esa persona que no tiene una razón. O que si tiene razón, tiene dos razones. Una que es propia, muy propia de él. Cesius es la palabra que se usa para necio, precisamente en el original griego y en el italiano también. Y cuando nosotros vemos a esa persona, se le llama ignorante, se le llama torpe, zampeso, y todos los nombres que usted puede encontrar por ahí como estúpido, y no estamos llamando a nadie así, sencillamente estamos diciendo el concepto como originalmente con su sinónimo y su etimología quiere decir. Entonces, todas estas personas que están precisamente de ese lado, que están viviendo con dos razones, la razón de que tengo la razón, eso es un necio. Y luego la otra razón, que quiere andar en una justicia.
ahí es donde estriban, ese es el aeropuerto de todo lo que se llaman legalistas. Sí, tremendo. Y que realmente es, como mencionábamos, un don de Dios, es un regalo de Dios. Como la misma Escritura dice, no es un asunto de obras. Las obras son producto de la gracia, digámoslo así. Las obras que agradan a Dios son las obras que son producto de la gracia y no obras simplemente porque quiero quedar bien. La gracia tiene su inicio, como mencionaba el apóstol, en lo que es el sacrificio de Cristo. Es el mayor don que tenemos, la mayor demostración de gracia de parte de Dios. No es, significa que nosotros no vamos a alcanzar el cielo por alguna obra que hagamos, difícilmente lo haremos. Inclusive allá por el año 1517, cuando hubo la reforma protestante a través de este monje alemán, Martín Lutero, él estaba en una situación bastante compleja, donde pertenecía a una agrupación o a una iglesia, vamos, a una religión, donde había una serie de cosas, pero él recibió aquella revelación y dijo, el justo por la fe vivirá. Así que es muy claro todo esto que estamos platicando. Así que, amado televidente, confiamos que toda esta palabra esté edificando tu vida y que esté siendo bendecido. Si gustas comunicarte con nosotros, ahí están nuestros teléfonos para que puedas accesar a cualquier pregunta, comentario que quieras hacer para la gloria del Señor. Estamos en Grace TV. Sigue adelante con este medio de comunicación, diciéndole a otros que también ha venido acá al sur de California un canal que está siendo de bendición para todos nosotros. Así que gracias, Pastor Eddie, por haber estado también acá. Es un placer sentirme en casa, amén, aquí compartiendo con todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos.